Vamos a tratar el día de hoy un aspecto general con respecto a la comorbilidad de salud mental en pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuál es la principal causa de la insuficiencia renal? La principal causa a nivel nacional es la diabetes mellitus. Y si controlamos la diabetes mellitus en forma completa y correcta, secundariamente, de manera contingente, vamos a prevenir la insuficiencia renal. La diabetes mellitus tiene varias clasificaciones o categorías en su presentación. La más frecuente, la diabetes tipo 2, que es la que se da en diabéticos orales, la no especificada, y la diabetes insulino dependiente. Eso usted lo conoce más que yo. La diabetes tipo 2 es la principal causa de insuficiencia renal y ese tipo de enfermedad da mucha morbimortalidad. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Si ustedes dicen es el 10%, ¿es mucho o es poco? Esquizofrenia es el 1%, fíjense, el 1%, y diabetes el 10%. La depresión está entre el 8 y el 15%, o sea, la diabetes es más alta que la depresión y la ansiedad. Entonces, bastante con respecto a otras enfermedades, ¿no? Y para el año 2025, la población que va a tener diabetes mellitus es el 18%. Va a aumentar prácticamente 8 puntos. Hay una información con respecto a la depresión que dice para el año 2020, promedio más o menos, la depresión va a aumentar hasta el 20%. Entonces van paralelas la depresión con la diabetes mellitus estadísticamente. La principal causa, comentamos, de la nefropatía diabética o la insuficiencia renal es la diabetes mellitus. Estadísticamente, la incidencia de casos por año son de 4 a 5 mil casos, que son bastantes desde el punto de vista de morbilidad y obviamente la atención a nivel de la enfermedad en general. El tratamiento de la diabetes mellitus en forma oportuna, eficiente y con calidad debe hacerse de manera multidisciplinaria y entre estos está la salud mental. A veces la salud mental parecería ajena a la diabetes mellitus, ¿no? Sin embargo, van a ver las repercusiones que existen la salud mental con respecto a la diabetes mellitus. ¿Cuál es la magnitud del problema? Habíamos mencionado que es el 10%, ¿no? Y que va a aumentar al 18%, ¿no? Y eso implica toda la comorbilidad médica y de salud mental. La diabetes mellitus es una enfermedad que debe considerarse una patología crónica. Crónica en más de 6 meses, ¿eh? Y reviste características diferentes a una patología aguda, ¿no? El problema de la diabetes mellitus en su tratamiento es la adherencia y la falta de motivación. Entonces vamos a tratar desde el punto de vista de salud mental, que los pacientes tengan adherencia al tratamiento y que esta motivación que no tienen, tengan motivación y una conciencia de la enfermedad, porque a veces no la tienen. El no tener claro la enfermedad de la diabetes mellitus y tener conciencia de la evolución, de las comorbilidades, de las complicaciones, en ese caso insuficiencia renal, hace que el paciente tenga un mal pronóstico. Y hay comentarios al respecto con esa poca conciencia de la enfermedad de la diabetes mellitus. No entiendo por qué tengo que cuidarme. Mi padre tuvo diabetes y vivió hasta los 90 años. O sea, hay una incomprensión con respecto a la evolución y tratamiento y las comorbilidades de diabetes mellitus. Esa poca conciencia también se refleja en la alimentación. Y dice a las personas, hacer dieta me cuesta mucho trabajo. Cuando salgo con mis amigos, ellos no lo entienden. Pero no solamente los amigos, sino la familia y el propio paciente no entiende la alimentación. Otra forma de expresar la poca conciencia de la enfermedad de diabetes mellitus, no quiero empezar con insulina. Ma, Voy a, las dos hacer, no pegan. voy a hacerme adicto. Prefiero esperar un poco más. Mi compadre me dio unas hierbas que sirven para diabetes mellitus.
Y eso es Me muy escucha muy frecuente. bajito. ¿Qué es esta? Recurrir a medicamentos o a sustancias no convencionales, ¿verdad? O que no tengan una respuesta médica, entonces es muy frecuente esto. La poca conciencia también se expresa, no sé qué me No pasa, le mostré nada. tengo ganas de medir la glucosa, no quiero ver un número alto porque me deprimo. Dice cómo va aparejado la diabetes mellitus. Rosa Isela, por favor, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Disculpe, doctor, adelante. Gracias, gracias, gracias. Entonces también ver las cifras de glucosa hace que la gente se deprime. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en salud mental en diabetes mellitus como una forma de prevención de la insuficiencia renal? Los objetivos son muy claros. Detección de comorbilidades de salud mental que son principalmente depresión y ansiedad. El complejo de depresión y ansiedad se da en un 30 al 40% de los pacientes con diabetes mellitus. Y esto trae complicaciones en atención, de apego al tratamiento y todas las complicaciones médicas que van a aparecer con esas dos enfermedades del afecto. Y van a ver todo lo que parece inocente, pero la depresión y ansiedad necesitamos complicaciones orgánicas. ¿Cómo se va a manejar además de la motivación en un paciente con diabetes a que lleve un tratamiento adecuado y un control adecuado a través de la psicoeducación? Vamos a abordar factores de estrés en pacientes con diabetes y un tratamiento con psicoterapia y psicofarmacología. La depresión. La depresión y la ansiedad es un complejo de trastorno del afectivo, de la afectividad que se da en pacientes con diabetes mellitus en un 30 al 40% de los casos. Estadísticamente, los pacientes con diabetes tienen 2 veces mayor que la población general de depresión y ansiedad. ¿Y cuál es la incidencia de depresión en la población general? Del 15% hasta 20%, pero algunas veces hasta 30%, ¿eh? Entonces, fíjense cómo tener diabetes duplica la posibilidad que tengan depresión y ansiedad. Y esto se asocia, la depresión y la ansiedad se asocia con altos niveles de glucosa, obviamente con más difícil control, pobre adherencia a tratamiento médico, más complicaciones frecuentes y más tasas de mortalidad y de hospitalizaciones. O sea, la depresión y la ansiedad como enfermedad mental agrava el pronóstico de la diabetes mellitus. ¿Qué es lo que hacemos para trabajar con la depresión? Bueno, primero damos psicoeducación en todo el estado. En todo el estado tenemos nuestro módulo de salud mental, que son gente capacitada en tratamiento de salud mental, y en población general y específicamente a pacientes con diabetes, vamos a darles psicoeducación a través de trípticos. Es información que se les entrega a los pacientes para que entiendan qué es la enfermedad de la depresión en relación con la diabetes mellitus. Y además de los trípticos, que es un tratamiento, es una información general, hacemos detección de la depresión con escalas psicológicas. Escalas estandarizadas como la de Hamilton, la de Beck y la depresión geriátrica. Y detectamos casos de depresión en pacientes en general y pacientes con diabetes mellitus y los mandamos a tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de la depresión en pacientes con diabetes mellitus? Se mandan a psicología o al módulo de salud mental. No hay un tipo de personalidad asociada a diabetes mellitus. Cualquier persona puede tener un trastorno de la ansiedad y depresión y que tenga diabetes mellitus y no hay una personalidad específica. Hay ciertos rasgos que favorecen la adherencia. Por ejemplo, los obsesivos. Los obsesivos son gente que tienen más apego al tratamiento. En cambio, los pacientes impulsivos o los narcisos, pocos apego al tratamiento tienen. Y hay un subgrupo de pacientes de personalidades que son un poco más difíciles, que son los fronterizos. ¿Qué hacemos con un paciente con diabetes mellitus y que tenga depresión? Bueno, el tratamiento es psicológico y fue psicofarmacológico. Podemos tener a la mano, si ustedes tienen a la mano, un psicólogo en su clínica de inscripción, en su centro de salud o cerca de un hospital, lo pueden mandar a psicología. En caso que no, pueden mandarlos al módulo de salud mental y ahí damos tratamiento antidepresivos, ansiolíticos y psicoterapia con psicólogos.
La otra comorbilidad de la trastorno de la afectividad es la ansiedad. La ansiedad y depresión van juntas, ¿eh? Se separan por razones técnicas y de información y de educación, pero van prácticamente juntos. Y la ansiedad como tal se asocia a un control metabólico más difícil y más complicado. Fíjense cómo son la ansiedad y la depresión alteran el metabolismo de diabetes mellitus. Interfiere con las habilidades del autocuidado, hay rechazo al diagnóstico, hay pobreza de tratamiento y mucho miedo a las inyecciones. Hay fobia. ¿Cómo se expresa la ansiedad en general? Se expresa de dos maneras, con miedo y preocupación. Vamos a ver su modalidad de esas dos. El miedo es más en función del presente y la preocupación más del futuro. El miedo es más inconsciente y la preocupación es más consciente. El miedo es autonómica, es una respuesta autonómica e inconsciente. Se da en centroencéfalo, hipotálamo y amígdala. Son descargas adrenérgicas. Y lo que sucede con el miedo a largo plazo da más arteriosclerosis, más isquemia cardíaca, más hipertensión arterial, más infartos, más muerte súbita y atrofia del hipocampo. Fíjense cómo el tener un paciente de diabetes mellitus y vivir con miedo por ansiedad aumenta las posibilidades de enfermedades en general? La preocupación es más consciente, es una respuesta más cortical, es corticoestriado corticotalámico, o sea, más cerebral, más en la corteza, y se manifiesta por aprensión y pensamientos obsesivos irracionales y morbosos, ¿no? Y aumenta nuevamente el descontrol de diabetes mellitus. ¿Cómo detectamos la ansiedad? A través de escalas estandarizadas, la de Hamilton y la de Carroll. El tratamiento psicológico de la depresión y la ansiedad, que van juntas, es psicofarmacológico y psicológico, es de las dos maneras. Y recuerden que tienen psicólogos en su clínica de inscripción o centro de salud, y en caso que no tengan, pueden mandarlos al módulo de salud mental. Y ahí damos tratamiento antidepresivos, ansiolíticos y psicoterapia. Vamos a ver en qué consiste la psicoterapia en pacientes con depresión y ansiedad y con que tengan diabetes mellitus. Una forma de trabajar con pacientes con diabetes mellitus para manejar la adherencia y la alimentación adecuada a los pacientes con diabetes mellitus es la psicoeducación. La psicoeducación es la relación médico-paciente que se ha perdido. A nivel institucional, la relación médico-paciente se ha perdido. Se va más el paciente como un caso más y se tiene que dar estadísticamente su información. ¿Qué hacemos en psicoeducación a un paciente con diabetes mellitus? Explicarle al paciente lo que es la diabetes mellitus. Y no solamente una vez, ¿eh? Cada vez que viene a consulta, el paciente debe entender qué es su enfermedad, en qué consiste, cuál es su tratamiento, cuál es su evolución y sus comorbilidades. Cada vez que viene el paciente a consulta, se debe explicar al paciente su enfermedad. Es decir, el horizonte clínico a nivel longitudinal, sus complicaciones médicas y sus comorbilidades en salud mental, depresión y ansiedad. Recuerde que todo paciente con diabetes mellitus, 30 a 40% va a tener depresión y ansiedad y va a tener una evolución más complicada en su control de su diabetes mellitus. Promover estilos de vida saludable en pacientes con diabetes mellitus. Un buen plan de alimentación. No hablamos de dieta, ¿eh? Alimentación, actividad física, apego a tratamiento, ya sea la insulina y automonitoreo. Este es el objetivo de la psicoeducación. En todo paciente que venga con diabetes mellitus y que tenga depresión y ansiedad o que tenga que modificar su estilo de vida, recuerden, los psicólogos principalmente, hay que trabajar con la alimentación, la actividad física, apego a tratamiento y automonitoreo. Es el objetivo principal en psicología, que el paciente se apega a esos 4 términos. Otro estilo de vida saludable es explicar la evolución del paciente con diabetes mellitus, sus complicaciones para evitarlas principalmente, explicar las causas de recaídas, que son la transgresión de dietas, y el no llevar un tratamiento adecuado su insulina o sus medicamentos. Y convencer de una manera muy suavecita al paciente apego a tratamiento. Ahorita vamos a ver qué es lo que se debe hacer como apego a tratamiento. Estimular al paciente a llevar un peso y talla de acuerdo a su edad.
ejercicio moderado, apego a tratamientos y restringir el uso de tabaco y alcohol. Evitar factores de riesgo en psicoeducación. Evitar exposición a altas temperaturas de sol y humedad. Evitar tomar analgésicos sin control médico. Tratamiento oportuno de diarreas y vómitos, reducir infecciones y el uso de antibióticos solamente por prescripción médica. ¿Qué modelo podemos proponer para intervención en psicoeducación? Recuerden cómo se trabaja en neuróticos anónimos y alcohólicos anónimos. Se trabaja a través de la imagen en espejo. O sea, los pacientes no tienen conciencia de su enfermedad y sus repercusiones y sus comorbilidades. La única manera, o una manera, entre otras más, es las constelaciones familiares. Es hacer ver al paciente, tanto que la familia primaria, o amigos, o conocidos, reconozcan a través de la imagen en espejo la enfermedad de diabetes mellitus con sus complicaciones. O sea, un argumento, o una argucia, o una técnica es manejar las constelaciones familiares, que son conductas repetidas, y solamente ver las complicaciones en imagen en espejo. El estrés. Todo paciente en general, incluso ustedes como médicos y como psicólogos y como trabajadores sociales, como personas de salud en general, tienen que manejar el estrés. El estrés se maneja de muchas maneras. Les voy a mencionar lo que yo hago con mis pacientes. Y eso es a ustedes como personal médico o paramédico y también para sus pacientes con diabetes mellitus. Dormir bien. El dormir bien se maneja el estrés. Nosotros, si dormimos por medio de 8 horas, tenemos un buen manejo del estrés. Una buena alimentación variada, 3 veces por día, y si son diabéticos hasta 5 veces. Ejercicio 30 minutos por lo menos todos los días. Caminar es el ejercicio más natural, igual que la natación. Y una tarea imposible para evitar el estrés, no enojarse. Les digo esto a mis pacientes porque es difícil no enojarse. Entonces digo, bueno, lo más que pueda no enojarse. Cada enojo hay una descarga adrenérgica. Y la descarga adrenérgica hay aumento de aminas biógenas y por lo tanto más azúcar en sangre y más difícil el control. Vida sexual activa es muy importante y masoterapia, que son masajes. Manejan el estrés y manejo baño de agua caliente relaja mucho a los pacientes. El tratamiento con psicoterapia en pacientes con diabetes mellitus implica el lenguaje y es un cambio psicológico. ¿Cómo hacemos que un paciente que tenga conciencia de enfermedad, que acepte su enfermedad y que se motive a su tratamiento y el autocuidado a través de un tratamiento psicológico? Y los pacientes con diabetes mellitus, y lo decía pues, muy bien el doctor el día de ayer, el doctor Becerra, los pacientes con diabetes mellitus tienen que elaborar un duelo. Y el duelo es la pérdida de la salud física y la aceptación de su enfermedad, obviamente asumir el tratamiento, y hay una pérdida de la autoimagen. Entonces, este duelo por pérdida de salud física, hay que darlo, como decía el doctor Ramírez Becerra, con mucha suavidad y explicarle de forma optimista las posibilidades que el paciente vive toda su vida bien, siempre y cuando lleve un tratamiento adecuado. El cambio psicológico para aceptación de la enfermedad y su tratamiento implica que el paciente acepte un plan de alimentación. Recuerden que son los objetivos más importantes: actividad física, apego a tratamiento y automonitoreo. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son los principios generales de la psicoterapia en pacientes con diabetes mellitus? Expresar empatía, ser empáticos con el paciente, saber que el paciente está sufriendo, perdió su salud física, y hay un duelo por la salud física, ¿no? Ya no es lo mismo, tiene que llevar un tratamiento, un monitoreo, y entonces eso a los pacientes le cuesta. Entonces hay que explicar al paciente de forma empática su enfermedad, evitar discutir con el paciente, no confrontarlo, no acusarlo al paciente de nada, ni culpabilizar a la familia. Aceptar la realidad, que el paciente se adapte a un nuevo contexto de enfermedad, salud, y con un tratamiento adecuado para su enfermedad. Y evitar la renegación de la enfermedad. El paciente sabe que está enfermo y lo niega.
y lo evita. La renegación de la enfermedad es un mecanismo psicológico que utiliza un paciente con diabetes mellitus y eso entorpece el tratamiento. Hay que realizar en psicoterapia entrevistas con preguntas abiertas. Los pacientes siempre tienen ambivalencia entre la enfermedad, quieren curarse y no quieren curarse. Entonces hay que trabajar la ambivalencia de los pacientes y siempre connotar los avances positivos de los pacientes en forma positiva. Programar objetivos claros y pequeños y no grandes objetivos y para que el paciente los alcance y tenga la capacidad de resolverlos y buscar otros objetivos más. Y fomentar al paciente esta capacidad de resolver problemas. Porque a veces siente el paciente con incapacidad de resolver problemas. Otras técnicas para lograr los objetivos en diabetes mellitus, los objetivos que mencionamos, está el mindfulness. Es un ejercicio de atención centrada a la enfermedad y al paciente. Para el paciente que tenga problemas de no aceptación de la enfermedad, porque no la aceptan, y además si tiene una pérdida de un miembro, sale peor. Entonces se siente más deprimido. Entonces se puede manejar el modelo de Elizabeth Kubler-Ross. Hay otra técnica de atraer aceptación y compromiso, aceptar su enfermedad y comprometerse con su enfermedad en su tratamiento. Y las técnicas narrativas de manera epistolar. Yo las uso con mis pacientes y me da buen resultado. Hay otras técnicas de psicoterapia como las cognitivos conductuales. Se les deja tarea al paciente, se les deja tareas o pautas, se investiga la pauta del paciente, el por qué el paciente recae. El paciente recae por muchas maneras. No toma el medicamento, transgresión de dietas o estrés. Entonces uno ve la pauta cognitiva del paciente, la observa, la determina y hace un cambio a la conducta del paciente. O se puede utilizar la terapia central en soluciones a problemas, otra técnica. Recuerden que para el tratamiento psicológico de los pacientes y físico-farmacológico están los psicólogos en su clínica de descripción o centro de salud, o pueden referir a los módulos de salud mental, que en el Instituto del Estado hay 11 módulos. Y recuerden que la principal comorbilidad de diabetes mellitus en salud mental es la depresión y la ansiedad. Y estadísticamente el 75% de los pacientes con medicamentos curan. Y el otro 25%, bueno, 20% con psicoterapia. Recuerden mensajes claves para la diabetes mellitus. La prevalencia actualmente es el 10% y para el año 2025 el 18%. Y la principal comorbilidad de la diabetes mellitus es la insuficiencia renal. Y en salud mental es la depresión y la ansiedad. Las intervenciones más importantes que hacemos en salud mental, en psicoterapia, es la psicoeducación y la psicoterapia. Y buscamos que tenga un plan de alimentación adecuado, una actividad física, apego a tratamiento y automonitoreo. Gracias.